¿Alguna vez te has detenido a pensar que un hábito oculto podría estar apagando tu fuego espiritual? La palabra de Dios advierte con claridad: huyan de la inmoralidad sexual. Todos los demás pecados que una persona comete quedan fuera de su cuerpo, pero el que comete inmoralidades sexuales peca contra su propio cuerpo. 1 Corintios 6:18. Este versículo nos revela que la masturbación, aunque a menudo minimizada por el mundo, hiere profundamente no solo el cuerpo, sino también el alma y la comunión con Dios. Hoy veremos cómo este acto, lejos de ser inofensivo, abre puertas espirituales que el enemigo usa para debilitarnos. Te mostraremos cómo identificar sus efectos, comprender su raíz espiritual y encontrar la libertad que Cristo promete. Lo que aprenderás puede transformar tu vida y restaurar tu intimidad con Dios. ¿Estás listo para entender lo que Él tiene reservado para ti? ¿Alguna vez te has detenido a pensar si aquello que parece tan privado y que el mundo minimiza como inofensivo puede estar marcando profundamente tu relación con Dios, alejándote poco a poco de su presencia y distorsionando el propósito para el cual fuiste creado? Desde el principio, la palabra revela un diseño santo para nuestra sexualidad. En Génesis 2:24 está escrito: por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. No es una frase poética sin peso, sino la expresión de un plan divino que involucra la unión física, emocional y espiritual dentro de un pacto sagrado. El Creador estableció que este acto fuera una manifestación de amor, compromiso y entrega mutua, reflejando en la intimidad de los esposos la fidelidad con la que Él mismo ama a su pueblo. Pero el pecado, como lo hizo desde el Edén, se ha encargado de distorsionar este diseño perfecto. La masturbación, aunque disfrazada de algo natural e inofensivo, es una desviación del plan original de Dios. Es un acto que no nace de la entrega mutua ni de la unión que Él bendice, sino del deseo egoísta y de la satisfacción personal, desconectada del propósito para el cual se nos dio la sexualidad. No se trata solo de lo que sucede en el cuerpo, sino de lo que ocurre en el corazón y en la mente. Jesús mismo lo dejó claro cuando dijo: pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Mateo 5:28. Con estas palabras, el Señor nos lleva más allá de las acciones visibles y nos confronta con las intenciones internas, mostrándonos que el verdadero campo de batalla se encuentra en lo que permitimos que habite en nuestra mente. En el mundo actual, saturado de imágenes, estímulos y mensajes que exaltan la sensualidad, la masturbación se presenta como un escape, como un alivio de tensiones o incluso como una expresión normal de la sexualidad humana. Sin embargo, detrás de esa fachada hay una trampa espiritual cuidadosamente diseñada para apartarnos de la santidad. El apóstol Pablo nos advierte en Romanos 6:13: no ofrezcan los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de injusticia. Al contrario, ofrézcanse más bien a Dios como quienes han vuelto de la muerte a la vida, y presenten los miembros de su cuerpo como instrumentos de justicia para Dios. Aquí radica una verdad profunda: lo que hacemos con nuestro cuerpo revela a quién le hemos rendido nuestro corazón. Es necesario entender que la masturbación no es un acto aislado. Está vinculada a pensamientos, a fantasías y, en la mayoría de los casos, a contenidos que alimentan la lujuria. Lo que inicia como un impulso físico se nutre de imágenes mentales que se oponen al carácter de Cristo. El rey David, un hombre conforme al corazón de Dios, cayó en esta trampa cuando permitió que su mirada permaneciera en Betsabé. Lo que comenzó como un momento de contemplación prohibida lo llevó a cometer adulterio, asesinato y a cargar con las consecuencias de sus decisiones. Aunque la historia de David no trata directamente sobre la masturbación, ilustra cómo un momento de indulgencia en el deseo carnal puede abrir la puerta a una espiral de pecado. Cuando el apóstol Pablo escribe en 1 Corintios 6, 19, 20:
¿Acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, que está en ustedes y que han recibido de parte de Dios? Ustedes no son sus propios dueños, fueron comprados por un precio. Por tanto, honren a Dios con su cuerpo. Nos recuerda que no tenemos derecho a usar nuestro cuerpo de una manera que degrade el propósito para el cual fue creado. Cada acto que realizamos con él debe reflejar nuestra identidad como hijos de Dios. El problema con la masturbación es que nos lleva a usar el templo del Espíritu Santo para buscar una gratificación instantánea que nos esclaviza y nos aparta de la comunión con nuestro Creador. Algunos podrían decir, pero no estoy dañando a nadie. Sin embargo, el pecado no se mide por el daño visible que causa a otros, sino por el grado en que nos aparta de Dios y corrompe nuestro corazón. El salmista clama en el Salmo 51:10: Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Esa es la oración de alguien que comprende que la pureza no es simplemente ausencia de actos externos, sino un estado del corazón que solo Dios puede mantener cuando le rendimos cada área de nuestra vida. Recuerdo el testimonio de un joven que desde su adolescencia cayó en el hábito de la masturbación. Aunque era activo en su iglesia y servía en el ministerio de alabanza, sentía un peso constante de culpa. Cada vez que intentaba acercarse a Dios en oración, una voz interna le recordaba sus caídas. Ese ciclo de pecado y arrepentimiento superficial lo mantenía en una relación distante con el Señor. Fue solo cuando entendió que debía rendir sus pensamientos y deseos a Cristo, buscar ayuda espiritual y disciplinar su mente con la palabra, que comenzó a experimentar una verdadera libertad. Este relato no es único, es la realidad silenciosa de muchos creyentes que viven una doble vida, presentando un rostro santo ante los demás, mientras en lo privado luchan con cadenas invisibles. La masturbación también afecta la forma en que percibimos y valoramos a las demás personas. En lugar de verlas como portadores de la imagen de Dios, nos entrenamos para ver cuerpos como objetos de placer. Esto va moldeando nuestro corazón para que busque la satisfacción inmediata en lugar de la entrega genuina y el amor sacrificial. El apóstol Pedro nos exhorta en 1 Pedro 1, 15, 16. Así como aquel que los llamó es santo, sean santos en todo lo que hagan, pues está escrito: sean santos, porque yo soy santo. Esta santidad no es parcial ni superficial. Abarca todo nuestro ser, incluyendo nuestra sexualidad. No podemos ignorar que el enemigo conoce las debilidades humanas y las explota con astucia. La masturbación, al igual que otros pecados sexuales, crea una falsa sensación de alivio, pero deja un vacío más grande que antes. Esa insatisfacción constante nos lleva a repetir el acto, creando un patrón de dependencia que debilita nuestra vida espiritual. La Escritura nos llama a vivir en el Espíritu, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Romanos 8:6. Aquí encontramos la clave. Mientras alimentemos la carne, nuestra sensibilidad espiritual se apagará, pero cuando cultivamos una mente centrada en las cosas de Dios, comenzamos a experimentar la verdadera paz y libertad. El relato de José en Egipto es un ejemplo poderoso de cómo responder a la tentación sexual. Cuando la esposa de Potifar intentó seducirlo, José no se quedó a dialogar con la tentación, ni buscó una manera de satisfacer su curiosidad. Él huyó, diciendo: ¿cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Génesis 39:9. La diferencia entre José y tantos que caen hoy es que él tenía un sentido tan claro de la santidad de Dios y de su llamado, que prefería perder su posición y su libertad antes que manchar su comunión con el Señor. Este mismo espíritu de determinación es el que debemos cultivar para enfrentar los impulsos que nos llevan a pecar en lo secreto. La masturbación, aunque practicada en soledad, nunca ocurre ante un público vacío. Hebreos 4:13 nos recuerda: nada en toda la creación
está oculto a la vista de Dios. Todo está descubierto y expuesto ante los ojos de aquel a quien hemos de rendir cuentas. Vivir conscientes de esta verdad cambia nuestra perspectiva, porque entendemos que lo que hacemos en privado tiene un peso eterno. Cada elección que hacemos con nuestro cuerpo es una ofrenda, puede ser para Dios o para el pecado. Uno de los engaños más sutiles es pensar que podemos separar nuestra vida espiritual de nuestra vida sexual. En la cultura bíblica, ambas estaban profundamente entrelazadas. La idolatría, por ejemplo, muchas veces iba acompañada de prácticas sexuales inmorales, como vemos en la adoración a dioses paganos en el Antiguo Testamento. El enemigo sabe que cuando nuestra sexualidad se corrompe, nuestra adoración también se contamina. Por eso mantener pureza en esta área no es solo una cuestión moral, sino un acto de adoración genuina. A lo largo de la historia, hombres y mujeres de Dios han reconocido la necesidad de disciplinar sus cuerpos y someterlos al control del Espíritu. Pablo lo expresó con fuerza en 1 Corintios 9:27. Golpeo mi cuerpo y lo domino, no sea que, después de haber predicado a otros, yo mismo quede descalificado. No se refería a un castigo físico literal, sino a una vida de autocontrol consciente, donde los deseos carnales no gobiernan sobre el llamado divino. Es importante recalcar que el Señor no nos llama a esta pureza para privarnos de algo bueno, sino para preservarnos de algo que destruye. La verdadera sexualidad, según el diseño de Dios, es rica, plena y profundamente satisfactoria cuando se vive dentro de su plan. Cualquier sustituto, por más que prometa placer, siempre deja un vacío, porque fue diseñado fuera del marco del amor sacrificial y el pacto santo. Quien se encuentra atrapado en la masturbación necesita entender que no está luchando solo contra un hábito físico, sino contra un patrón espiritual que busca esclavizar su mente y su corazón. La lucha se gana en la mente, al renovar nuestros pensamientos con la verdad de la palabra. Filipenses 4:8 nos da la estrategia. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo admirable, si hay alguna virtud o algo que merece elogio, en esto piensen. Cuando llenamos nuestra mente de lo que edifica, no dejamos espacio para las imágenes y fantasías que alimentan el pecado. Quiero que pienses en esto. Si Jesús estuviera físicamente a tu lado en cada momento, harías lo mismo. Aunque no lo veas con tus ojos, Él está presente y su espíritu habita en ti. Esa conciencia constante de su presencia es una de las armas más poderosas para resistir la tentación. Como dijo el salmista en Salmo 16:8, a Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. La batalla contra la masturbación comienza con reconocer que es una distorsión del diseño divino, entender que nuestro cuerpo pertenece a Dios y que su plan para la sexualidad es mucho más glorioso que cualquier placer pasajero. No importa cuántas veces hayas caído, la gracia de Cristo es suficiente para levantarte y purificarte. Pero la victoria requiere una decisión firme de alinear nuestros deseos con la voluntad de aquel que nos creó. No se trata solo de decir no a la tentación, sino de decir sí a la vida abundante que Dios promete a quienes caminan en santidad. El impacto de la masturbación en la vida espiritual no se limita a un momento de debilidad física o a un pensamiento pasajero. Va más allá, penetrando en las fibras más profundas del alma y afectando nuestra comunión con Dios de maneras que muchas veces no percibimos de inmediato. La palabra nos advierte en Gálatas 5:16. Digo pues, anden en el Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne. Esta no es solo una instrucción moral, es una advertencia sobre un principio espiritual inquebrantable. Lo que alimentamos en nuestro interior determinará el dominio que ejercerá sobre nosotros.
La masturbación, aunque parezca una acción aislada, es un acto que alimenta la carne y silencia la voz del Espíritu Santo, debilitando progresivamente la capacidad de discernir su dirección. Cuando el corazón comienza a ceder terreno a los deseos desordenados, la sensibilidad espiritual se ve afectada. Esto se refleja en la dificultad para orar con libertad, en la pérdida del gozo en la adoración y en la disminución del deseo de meditar en la palabra. Jesús lo expresó con claridad en Mateo 26:41. Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Aquí no se habla de una debilidad inocente, sino de una inclinación que, si no se somete a la autoridad de Dios, nos conduce inevitablemente al pecado. El contacto constante con este tipo de práctica fortalece la voz de la carne hasta el punto de opacar la voz de Dios en nuestras decisiones cotidianas. El apóstol Pablo, en Efesios 4:19, describe a aquellos que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la sensualidad para cometer con avidez toda clase de impureza. Esta pérdida de sensibilidad es uno de los efectos más peligrosos de la masturbación en la vida de un creyente. Al repetirse el acto, la conciencia se adormece, y lo que en un principio provocaba convicción y arrepentimiento, con el tiempo se convierte en un hábito que ya no produce el mismo peso de culpa. En ese estado, el creyente corre el riesgo de justificar su conducta y de crear una narrativa interna que le permita convivir con el pecado sin enfrentar su verdadera gravedad. El apóstol Juan nos recuerda que si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. 1 Juan 1:6. Andar en tinieblas no es necesariamente cometer actos visibles de rebelión contra Dios, sino vivir con áreas de nuestra vida no sometidas a su señorío. La masturbación, al alimentarse de fantasías y pensamientos impuros, crea un espacio en el corazón donde la luz de Cristo no está brillando plenamente. Y mientras ese espacio permanezca sin rendir, el enemigo tiene un terreno desde el cual operar. En Romanos 8:7, Pablo afirma que los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Esta enemistad no es un conflicto neutral, es una guerra activa. Cada vez que cedemos al impulso de la masturbación, fortalecemos el dominio de la carne y debilitamos el gobierno del espíritu. Esto se traduce en menos resistencia a otras tentaciones, en una mente más propensa a aceptar el pecado y en una vida espiritual marcada por la inconstancia. Cuando la comunión con Dios se ve afectada, no es solo el tiempo de oración lo que sufre, sino toda la estructura de nuestra vida espiritual. La capacidad de escuchar su voz se reduce y las decisiones comienzan a tomarse basadas en emociones o impulsos, en lugar de la guía del Espíritu. Isaías 59:2 advierte: vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Esta separación no significa que Dios deje de amarnos, pero sí que la experiencia de su presencia y de su dirección se ve bloqueada por la barrera del pecado no confesado ni abandonado. El impacto invisible de la masturbación se manifiesta también en la pérdida de autoridad espiritual. El creyente que vive en pureza no teme resistir al enemigo, porque sabe que su vida está alineada con la palabra. Pero quien alimenta un hábito secreto vive con una conciencia dividida, y aunque cite versículos o declare promesas, carece de la convicción y de la fe necesarias para ejercer autoridad. Santiago 4:7 lo resume con contundencia: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. No es posible resistir con eficacia si no se ha producido primero una sumisión completa a Dios, y esa sumisión incluye la rendición de nuestros deseos más íntimos. La masturbación también genera un ambiente propicio para que otros pecados encuentren espacio en la vida del creyente.
Jesús explicó en Mateo 12:43-45 que cuando un espíritu inmundo sale de una persona y encuentra la casa vacía, barrida y adornada, regresa con otros 7 peores. De manera similar, cuando dejamos espacios vacíos en nuestra vida espiritual y no los llenamos con la presencia y la palabra de Dios, esos espacios se convierten en puertas abiertas para que la tentación regrese con mayor fuerza. La masturbación, al ser alimentada por pensamientos y fantasías, deja una puerta abierta constante que no se cierra con buenas intenciones, sino con una decisión radical de santificación. El escritor de Hebreos exhorta a despojarnos de todo peso y del pecado que nos asedia y correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. Hebreos 12:1. La masturbación es uno de esos pecados que asedian, es decir, que rodean y buscan cualquier oportunidad para dominar. No se trata solo de evitar una caída, sino de cortar de raíz aquello que roba fuerza, claridad y autoridad espiritual. Cuando este hábito persiste, el corazón comienza a volverse insensible a la corrección del espíritu, y en ese estado es fácil caer en otros pecados más visibles o destructivos. El profeta Oseas recibió de Dios un mensaje para un pueblo que, aunque religioso en apariencia, había permitido que la impureza se infiltrara en su relación con él. Oseas 10:12 dice: siembren para ustedes justicia, seguen para sí misericordia, abran surco a su campo, porque es tiempo de buscar al Señor hasta que venga y les enseñe justicia. Este llamado sigue vigente para el creyente de hoy. La masturbación no solo afecta a la pureza sexual, sino que endurece el corazón, haciendo más difícil recibir las instrucciones de Dios y caminar en justicia. Pablo, al escribir a Timoteo, le recordó que en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Segundo Timoteo 2:20-21. Quien se aferra al hábito de la masturbación, aunque desee servir a Dios, no puede hacerlo con la misma eficacia y pureza que aquel que se ha limpiado de toda impureza. La utilidad espiritual está directamente relacionada con el nivel de santidad que se cultiva en lo secreto. Es importante recordar que la comunión con Dios no es solo una rutina devocional, sino una relación viva que requiere entrega y obediencia. Jesús dijo en Juan 15:4: permanezcan en mí y yo en ustedes. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid, así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. La masturbación interfiere en esta permanencia porque dirige el corazón hacia la satisfacción personal y no hacia la comunión con Cristo. El creyente que se deja arrastrar por este hábito puede seguir realizando actividades religiosas, pero carecerá del fruto que solo se produce en una conexión íntima y sin reservas con el Señor. A lo largo de la Biblia, la pureza siempre está ligada a la presencia de Dios. El Salmo 24:3-4 pregunta: ¿quién subirá al monte del Señor? ¿Quién permanecerá en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Este llamado no se refiere a una pureza parcial, ni a una santidad solo en apariencia, sino a una condición integral que incluye la mente, las intenciones y los deseos. La masturbación, al nutrirse de pensamientos vanos e impuros, es incompatible con el estándar de pureza que permite habitar en la presencia de Dios sin obstáculos. La pérdida de comunión es un proceso gradual. Al principio, después de caer, el creyente puede sentir un fuerte peso de convicción y buscar rápidamente el perdón. Sin embargo, si el hábito persiste, esa convicción se debilita, la oración se vuelve menos frecuente y la lectura de la Biblia pierde su frescura. Lo que antes era una relación viva
se convierte en un conjunto de prácticas sin vida y el corazón se aleja, aunque externamente se mantenga la apariencia de fe. Esto es precisamente lo que Jesús denunció a la iglesia de Éfeso en Apocalipsis 2:4. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. La masturbación, como cualquier pecado tolerado, enfría el amor por Dios y lo sustituye por un apego a placeres que nunca sacian. El llamado de Dios no es solo a evitar el pecado, sino a vivir en una comunión tan profunda con Él que cualquier cosa que intente interrumpirla sea rechazada de inmediato. En 1 Tesalonicenses 5:23, Pablo ora: y el mismo Dios de paz los santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Este es el estándar, una santidad integral que protege cada aspecto de nuestro ser, no por obligación, sino como fruto del amor y de la entrega total a Dios. Este impacto espiritual invisible que la masturbación provoca debe ser reconocido y enfrentado con seriedad. No es un simple hábito humano, sino un factor que erosiona la comunión con Dios, debilita la autoridad espiritual, adormece la conciencia y abre puertas para que otras tentaciones encuentren lugar. La única manera de revertir este proceso es someter el corazón por completo a la obra santificadora del Espíritu Santo, cerrando cada acceso que el pecado haya tomado y restaurando la pureza que nos permite vivir en intimidad con nuestro Señor. La batalla contra la masturbación no comienza en las manos, sino en la mente. Cada acto tiene su origen en un pensamiento que, si no se confronta a tiempo, crece hasta convertirse en una fuerza que domina. La Escritura lo expone con claridad en Santiago 1:14-15, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Este pasaje describe un proceso progresivo, un ciclo que inicia con una simple inclinación interna, avanza a la formación de una idea consentida y termina en una acción que deja su huella en el alma. Comprender esta cadena es vital para desactivarla antes de que se cierre sobre la vida espiritual del creyente. Jesús fue directo al hablar de la raíz del pecado sexual. En Mateo 5:28 declaró que mirar con codicia ya es adulterio en el corazón. Estas palabras no solo revelan el estándar de santidad que Dios demanda, sino que también identifican la etapa inicial del pecado, la imaginación. Cuando la mente comienza a formar imágenes y escenarios de lujuria, el corazón empieza a inclinarse hacia el acto que las alimenta. La masturbación se nutre precisamente de este terreno mental fértil para el pecado. Lo que el mundo considera una fantasía privada es, a la luz de la palabra, una siembra peligrosa que inevitablemente producirá fruto. En 2 Samuel 11 se narra la caída de David con Betsabé, y aunque el pecado consumado fue adulterio, el proceso comenzó mucho antes de la acción física. La vista no fue apartada, la mente no fue frenada, el deseo no fue sometido. Este patrón es el mismo que conduce a tantos a la esclavitud de la masturbación, un pensamiento que se convierte en imagen, una imagen que se convierte en deseo, un deseo que busca ser satisfecho. La batalla ganada o perdida ocurre en esos primeros instantes en los que aún hay oportunidad de apartar la mirada y dirigir el corazón hacia Dios. Pablo escribe en 2 Corintios 10:5 que debemos derribar argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Esta no es una recomendación opcional, es una estrategia espiritual obligatoria para quien quiere vivir en libertad. La masturbación no aparece de la nada, se construye en la mente con ladrillos de pensamientos tolerados. Si esos pensamientos son capturados y sometidos a Cristo, la cadena se rompe antes de formarse.
El problema es que muchos subestiman la fuerza de un pensamiento impuro. Lo tratan como algo que puede manejarse o controlarse sin eliminarlo, creyendo que mientras no se actúe físicamente, no hay peligro real. Sin embargo, Jesús enseñó que lo que contamina al hombre no es lo que entra por la boca, sino lo que sale del corazón, porque de allí proceden los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones y todas las demás impurezas. Mateo 15:19. Cada pensamiento consentido es como una chispa que puede encender un incendio, y mientras más tiempo permanezca encendida, más combustible encontrará para crecer. En Romanos 13:14, Pablo instruye a vestirse del Señor Jesucristo y no proveer para los deseos de la carne. Esta advertencia es clave porque revela que el pecado no solo se combate resistiendo, sino evitando proveerle lo que necesita para fortalecerse. Proveer para la carne es exponerse a imágenes, palabras o situaciones que estimulen la lujuria. Incluso si no hay una intención inicial de pecar, la exposición constante a estos estímulos crea un ambiente donde los pensamientos impuros germinan con facilidad. La masturbación es el resultado visible de un proceso invisible que se ha estado alimentando en lo secreto. El Salmo 101:3 expresa una resolución que debería ser la nuestra. No pondré delante de mis ojos cosa injusta. Aborrezco la obra de los que se desvían. Ninguno de ellos se acercará a mí. Esta determinación de guardar los ojos no se trata solo de evitar lo abiertamente inmoral, sino de proteger la mente de cualquier imagen que pueda servir de semilla para la tentación. Lo que se permite entrar por los sentidos queda registrado en la memoria, y el enemigo puede traerlo de vuelta en momentos de debilidad para iniciar la cadena hacia el pecado. Cuando el pensamiento impuro no se confronta, avanza hacia la imaginación repetitiva. En esta etapa, la mente comienza a recrear y embellecer la fantasía, reforzando el deseo. Este refuerzo mental activa reacciones físicas que hacen más difícil resistir, porque la tentación ahora no solo está en la mente, sino también en el cuerpo. Santiago 1 muestra que, una vez concebido el deseo, el pecado es cuestión de tiempo. En este punto, la lucha se vuelve mucho más intensa y la probabilidad de ceder es alta, a menos que haya una intervención drástica. El apóstol Pedro exhorta en 1 Pedro 1:13 a ceñir los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios, y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Ceñir el entendimiento es disciplinar la mente, no permitiendo que se extienda hacia territorios prohibidos. El creyente que quiere vivir en pureza debe reconocer que no puede darse el lujo de jugar con imágenes mentales ilícitas, porque cada una de ellas es un eslabón más en la cadena que lo llevará a la esclavitud. La masturbación se convierte en hábito, porque la mente aprende a buscar en ese acto una vía de escape para el estrés, la ansiedad o la soledad. Así, el pensamiento impuro deja de ser ocasional y se convierte en un mecanismo habitual de respuesta emocional. En este sentido, la cadena del deseo no solo es espiritual, sino también psicológica. La mente asocia ciertos estados emocionales con la necesidad de gratificación inmediata. Por eso, cortar la cadena implica reemplazar ese patrón por respuestas espiritualmente saludables, como la oración, la adoración o la meditación en la palabra. Filipenses 4:8 ofrece un filtro divino para los pensamientos. Todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Aplicar este versículo de manera práctica significa evaluar cada pensamiento y rechazar todo lo que no cumpla con estos criterios. Este ejercicio constante debilita la cadena antes de que pueda formarse y fortalece la mente contra los ataques del enemigo. En Proverbios 4:23 se nos dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Guardar el corazón implica vigilar de cerca lo que permitimos que entre y se asiente en él. Cada imagen,
Cada recuerdo, cada palabra que alimenta la lujuria es un ladrillo en la construcción de un hábito que terminará controlando. Si el corazón se llena de la palabra de Dios y de su presencia, el terreno para esos pensamientos se vuelve infértil. El proceso de la tentación que lleva a la masturbación no es inevitable. 1 Corintios 10:13 promete que Dios es fiel, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. La salida muchas veces está en cortar el pensamiento desde su inicio, antes de que crezca y se convierta en deseo. Esa salida puede ser apartar la mirada, cambiar de lugar, levantar una oración breve pero sincera, o citar un pasaje de la Escritura que renueve la mente en ese momento. El libro de Job muestra la determinación de un hombre que entendía el poder de sus pensamientos. En Job 31:1 dice: hice pacto con mis ojos, ¿cómo pues había yo de mirar a una virgen? Este pacto es una decisión consciente de no alimentar la mente con aquello que despierte la lujuria. La victoria sobre la masturbación comienza con pactos como este, donde la voluntad se alinea con el deseo de agradar a Dios más que con la gratificación inmediata. La cadena del deseo no se rompe únicamente con fuerza de voluntad, sino con una mente renovada por el Espíritu Santo. Romanos 12:2 exhorta a no conformarse a este siglo, sino a transformarse por medio de la renovación del entendimiento, para que podamos comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Esta renovación no es un evento único, es un proceso diario en el que cada pensamiento es evaluado, filtrado y, si es necesario, reemplazado por la verdad de Dios. Quien permite que los pensamientos impuros permanezcan está entregando terreno al enemigo, terreno que luego será difícil recuperar. Efesios 4:27 advierte: ni den lugar al diablo. Un lugar es un espacio de operación, un derecho ganado por la persistencia del pecado. Si la masturbación se ha vuelto un hábito, es señal de que el enemigo ha encontrado un lugar desde el cual operar. Y la primera estrategia para desalojarlo es cerrar la puerta en la mente, donde todo comenzó. La verdadera libertad se alcanza cuando la mente y el corazón están alineados con Dios al punto de rechazar automáticamente aquello que no le agrada. Esto no significa que la tentación dejará de presentarse, sino que cada vez encontrará menos terreno donde prosperar. El creyente que disciplina sus pensamientos, que guarda sus ojos y que llena su mente de la palabra de Dios, descubrirá que la cadena del deseo pierde fuerza hasta romperse por completo. En este punto, la batalla por la pureza se libra en el terreno más íntimo del ser humano. El enemigo sabe que si logra controlar los pensamientos, eventualmente controlará las acciones. Pero Dios ha provisto todo lo necesario para resistir y vencer. La clave está en identificar el inicio de la cadena y actuar con decisión, llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo para que el ciclo se rompa antes de que el pecado se consuma. Las consecuencias de la masturbación en la vida de un creyente van mucho más allá de lo que los sentidos pueden percibir y de lo que el mundo se atreve a mencionar. En la superficie se disfraza como un asunto privado y sin relevancia para la fe, pero en lo profundo erosiona el carácter, apaga el fervor espiritual y deja cicatrices invisibles en la identidad que Dios ha dado. El mundo la presenta como una válvula de escape inofensiva, pero la Escritura revela que todo pecado que involucra la inmoralidad sexual tiene un impacto interno devastador. El apóstol Pablo lo declara con una claridad ineludible: huyan de la inmoralidad sexual. Todos los demás pecados que una persona comete quedan fuera de su cuerpo, pero el que comete inmoralidades sexuales peca contra su propio cuerpo. 1 Corintios 6:18. Este no es un pecado que solo afecta la conducta externa, es un ataque directo al templo del Espíritu Santo. La culpa es una de las primeras sombras que se cierne sobre el corazón
cuando este hábito persiste. No es una culpa superficial ni producida únicamente por la conciencia moral. Es una herida en el espíritu que sabe que ha sido desleal a su Señor. Esa sensación de deshonra contamina el gozo que debería acompañar la oración, hace que la adoración pierda frescura y convierte el estudio de la palabra en un ejercicio pesado. El creyente que vive bajo el peso de esta carga experimenta una tensión interna. Sabe que debe correr hacia Dios, pero se siente indigno de acercarse. Esto crea un círculo vicioso donde la distancia con el Padre aumenta, debilitando las defensas contra la próxima tentación. La vergüenza también se instala como una muralla que separa de los demás. Aunque el pecado no sea visible para quienes nos rodean, la mente lo trae a la memoria cada vez que se participa en una conversación espiritual o se sirve en el ministerio. Las palabras de Proverbios 28:1 describen este estado. Huye el impío sin que nadie lo persiga, mas el justo está confiado como un león. La masturbación roba esa confianza porque la conciencia se sabe en desacuerdo con el estándar divino. Aún en medio de la congregación, el corazón se siente expuesto y frágil. No por la mirada de los hombres, sino porque el alma sabe que ha quebrantado la intimidad con Dios. El impacto se extiende a la percepción que se tiene de uno mismo. La identidad en Cristo se ve empañada por pensamientos de derrota y de incapacidad para vivir en santidad. El enemigo aprovecha esta puerta abierta para sembrar mentiras que repiten una y otra vez que no hay manera de cambiar, que este hábito será siempre una marca en la vida espiritual. Sin embargo, la verdad de la palabra desarma esas mentiras. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. 2 Corintios 5:17. Esta promesa, aunque cierta, se siente distante cuando el corazón está atrapado en un ciclo de pecado y arrepentimiento superficial. Otra consecuencia silenciosa es la distorsión del amor. La masturbación, al estar alimentada por fantasías y no por la entrega genuina del amor según el diseño divino, reprograma la mente para asociar la sexualidad con el consumo y no con el don de sí mismo. Esto no solo daña la manera en que se vive la pureza antes del matrimonio, sino que si no se rompe, puede arrastrarse dentro del pacto matrimonial, contaminando la relación y debilitando el vínculo que Dios pensó como imagen de Cristo y la iglesia. Efesios 5:25-27 presenta este modelo de amor. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla. Este amor no busca lo propio, no se centra en la gratificación inmediata, sino en la santidad y el bienestar del otro. La masturbación invierte ese orden, haciendo que la sexualidad sea un vehículo de egoísmo. El desgaste espiritual que este pecado produce no se limita a los momentos de tentación o a los instantes posteriores. Con el tiempo va creando una especie de resistencia pasiva a la voz del Espíritu Santo. Lo que antes producía convicción, ahora apenas genera un malestar pasajero. Y lo que antes se evitaba con diligencia, se comienza a permitir con justificaciones internas. El autor de Hebreos advierte: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Hebreos 3:12-13. Ese endurecimiento es progresivo y casi imperceptible, pero sus consecuencias son profundas. Una mente que pierde la sensibilidad para reconocer la dirección de Dios. Un corazón que ya no responde con prontitud a su corrección. También existe un impacto en el terreno emocional. El alma que se habitúa a este pecado se acostumbra a buscar alivio inmediato a través de un estímulo físico, en lugar de procesar el dolor, la ansiedad o la soledad de manera sana y espiritual. Esto genera una dependencia que, aunque pueda disfrazarse de hábito controlado, en realidad es una atadura emocional que limita la madurez del carácter.
El creyente que debería aprender a descansar en Dios en medio de la angustia, opta por un refugio falso que, lejos de traer paz, aumenta el vacío. El Salmo 62:5 nos recuerda: alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. Sustituir este reposo por cualquier otra cosa, especialmente por algo que degrada el templo de Dios, trae inestabilidad y frustración. El mundo no menciona que este hábito debilita la capacidad de resistir otras tentaciones. La pureza es como una armadura que se refuerza con cada decisión de obedecer, pero también se debilita con cada concesión al pecado. Efesios 6:11 nos llama a vestirnos de toda la armadura de Dios para que podamos estar firmes contra las acechanzas del diablo. Cuando se cede repetidamente en el área sexual, es como dejar una abertura en esa armadura por donde el enemigo puede atacar con más facilidad. De ahí que muchos, al mantener este pecado oculto, comienzan a experimentar derrotas en otras áreas de su vida espiritual y personal. La masturbación también afecta la capacidad de disfrutar la presencia de Dios de manera plena. David, después de su pecado, rogó: vuélveme el gozo de tu salvación. Salmo 51:12. Ese gozo se ve comprometido porque la intimidad con Dios se construye sobre la base de la transparencia y la entrega total. Un corazón dividido entre buscar a Dios y satisfacer impulsos contrarios a su voluntad nunca experimenta la plenitud de su paz. El resultado es una vida cristiana marcada por altibajos, donde el fuego espiritual se enciende en momentos de inspiración, pero se apaga con rapidez ante la tentación. El impacto espiritual de este pecado también puede manifestarse en una visión distorsionada de la santidad. El creyente comienza a redefinir lo que significa ser santo, bajando el estándar para que su vida se ajuste a él. En lugar de conformarse a la imagen de Cristo, busca un cristianismo cómodo que tolere sus debilidades sin desafiarlas. Levítico 20:7 dice: santificaos pues y sed santos, porque yo, Jehová, soy vuestro Dios. Este mandato no cambia con las circunstancias ni con las luchas personales. Es una invitación y una orden que apunta a una separación radical del pecado, incluso de aquel que se oculta de la vista humana. Con el tiempo, la práctica habitual de la masturbación puede conducir a un estado de apatía espiritual. Las cosas de Dios dejan de provocar asombro y gratitud, y la vida devocional se convierte en una rutina vacía. Jesús advirtió sobre esto a la iglesia de la Odisea en Apocalipsis 3:16. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. La tibieza es el resultado de una vida en la que la obediencia ha sido reemplazada por concesiones, y la masturbación, como hábito persistente, es una de las causas que contribuye a este estado. Las consecuencias de este pecado son serias, porque no solo afectan al individuo, sino también a la comunidad de fe. Un cuerpo que tiene miembros debilitados por la falta de pureza es un cuerpo que no puede funcionar con toda su fuerza. El llamado de Dios es a edificar a otros, a ser canales de su gracia y de su poder. Pero quien está enredado en un hábito oculto limita la manera en que Dios puede fluir a través de su vida. Hebreos 12:14 resume este principio: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. La santidad no es solo para beneficio personal, es también para que el mundo pueda ver a Dios reflejado en sus hijos. Estas consecuencias no son inevitables si el pecado es enfrentado y confesado delante de Dios, pero ignorarlas o minimizarlas es dar ventaja al enemigo. El verdadero peligro no está solo en lo que hace este hábito en el momento, sino en lo que va formando a lo largo del tiempo: un corazón dividido, una mente debilitada y una comunión quebrada. La Escritura llama a responder con urgencia, a cortar de raíz aquello que roba la pureza y a buscar en Dios la restauración que solo Él puede dar. La victoria es posible,
pero comienza con un reconocimiento honesto de la profundidad del daño que este pecado causa, incluso cuando nadie más lo ve. Uno de los engaños más sutiles que el enemigo ha sembrado en la mente de muchos creyentes es la idea de que la masturbación es un acto privado y sin consecuencias espirituales reales. Este pensamiento se alimenta de la misma estrategia que usó en el huerto del Edén, cuando envolvió a Eva en un diálogo que minimizaba la gravedad de desobedecer a Dios. Génesis 3, 4, 5 registra sus palabras: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Con esa insinuación, transformó un mandato claro en algo negociable, presentando el pecado como una oportunidad para algo bueno. Así opera todavía, envolviendo la inmoralidad en justificaciones que la hacen parecer inofensiva. Cuando se acepta esta mentira, el corazón comienza a vivir en una peligrosa contradicción. Por un lado, se reconoce que la pureza es un mandato de Dios, y por otro, se considera que este hábito no es lo suficientemente grave como para provocar una ruptura real con él. Sin embargo, la Escritura no hace distinciones de tamaño o visibilidad del pecado, sino que llama a apartarse de todo lo que contamina. En 2 Corintios 7:1, el apóstol Pablo exhorta: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. La palabra toda no deja margen para excepciones. La estrategia del enemigo no se limita a convencer de que el acto es inofensivo, busca además crear dependencia. Poco a poco, la mente se condiciona a ver la masturbación como un recurso para calmar la ansiedad, aliviar el estrés o llenar vacíos emocionales. Esto genera un ciclo en el que, aún sintiendo culpa después del acto, el impulso vuelve con más fuerza porque se ha convertido en una respuesta aprendida. Este ciclo perpetúa la esclavitud espiritual, y aunque por fuera el creyente conserve sus actividades religiosas, por dentro carga con una atadura que le impide caminar en plena libertad. Jesús fue claro en Juan 8:34: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Otro aspecto de esta estrategia es aislar al creyente. Mientras el pecado permanezca oculto, crece sin oposición. El enemigo sabe que la confesión y la luz rompen su poder. Por eso alimenta el temor a ser descubierto, la vergüenza de admitir la lucha y la idea de que es posible superarlo en soledad. Pero la palabra dice en Santiago 5:16: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La sanidad espiritual requiere exponer lo que se ha mantenido en la sombra, y el enemigo hará todo lo posible para impedir que esa luz llegue. Esta mentira de la inofensividad es peligrosa porque distorsiona la percepción del carácter de Dios. Si se cree que un acto contrario a su voluntad puede practicarse sin consecuencias, se está aceptando una imagen falsa de su santidad. El Señor declaró en Levítico 11:44: porque yo soy Jehová vuestro Dios, vosotros por tanto os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. Este llamado no es parcial ni condicional, es absoluto. Y cada vez que se justifica un pecado, por pequeño que parezca, se está debilitando la respuesta del corazón a este llamado. El único camino para desarmar esta estrategia es sustituir la mentira por la verdad. La verdad revela que la masturbación no es un acto neutro, sino una transgresión que afecta el cuerpo, la mente y el espíritu. La verdad recuerda que la santidad no es una carga, sino la condición necesaria para disfrutar de la plenitud de Dios. Y la verdad asegura que el poder de Cristo es suficiente para romper toda atadura, por fuerte o antigua que sea. Como declara Juan 8:36: así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres.
Cuando la luz de esta verdad entra, la mentira pierde fuerza, el engaño se desvanece y la estrategia del enemigo queda expuesta. La verdadera libertad frente a la masturbación no se alcanza con esfuerzos aislados ni con una fuerza de voluntad limitada, sino con una rendición total a la obra transformadora de Dios. La Escritura es clara al señalar que la victoria sobre el pecado comienza en el corazón que se humilla delante del Señor. Santiago 4:7 establece el orden: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. La resistencia no es eficaz sin la sumisión, y la sumisión implica entregar incluso aquellas áreas que se han mantenido en secreto. El camino bíblico hacia la libertad comienza con una renovación profunda de la mente. Romanos 12:2 advierte que no debemos conformarnos a este siglo, sino ser transformados mediante la renovación del entendimiento, para discernir la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Esto exige reemplazar los pensamientos impuros por la verdad de la palabra, alimentando el alma con lo que es santo y rechazando todo aquello que despierte el deseo desordenado. Cuanto más se llena la mente con la Escritura, menos espacio queda para la tentación. Es indispensable caminar en la luz, pues la oscuridad es el terreno donde este pecado se fortalece. Primero Juan 1:7 declara: si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Andar en la luz implica confesar el pecado delante de Dios con honestidad, y cuando sea necesario, buscar la oración y el respaldo de hermanos maduros en la fe que puedan interceder y acompañar en el proceso de restauración. La vida de oración constante es otro pilar inquebrantable. Jesús enseñó en Mateo 26:41: velad y orad para que no entréis en tentación. La vigilancia y la oración son las defensas preventivas contra la recaída. No se trata solo de orar en el momento de la tentación, sino de cultivar una comunión diaria con el Señor que fortalezca el espíritu antes de que llegue la prueba. También es crucial establecer una disciplina espiritual que incluya la adoración, el ayuno y la meditación continua en la palabra. Estas prácticas no son un fin en sí mismas, sino medios por los cuales el corazón se alinea con Dios y se fortalece contra los ataques del enemigo. Efesios 6:11 nos llama a vestirnos de toda la armadura de Dios para poder permanecer firmes. Cada pieza de esa armadura es un recordatorio de que la batalla es espiritual y la victoria proviene del Señor. Cristo no solo ofrece perdón, sino poder para vivir en santidad. Juan 8:36 lo asegura: así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Esa libertad no es un ideal inalcanzable, es una promesa para todo aquel que decide dejar atrás la esclavitud y caminar en obediencia. Quien se aferra a esta verdad y depende de la gracia de Dios, descubrirá que la pureza no es una carga, sino el lugar de plenitud, donde el alma disfruta sin reservas de la presencia del Señor. La pureza sexual no es únicamente un mandato, es una invitación de Dios a participar de su naturaleza y a reflejar su gloria en un mundo que ha distorsionado por completo el diseño original. Cuando comprendemos que fuimos creados para llevar su imagen, entendemos que cada área de nuestra vida, incluyendo la sexualidad, es un terreno sagrado que debe estar bajo su gobierno. La masturbación no solo quiebra ese diseño, sino que roba la oportunidad de experimentar la plenitud que proviene de vivir en un cuerpo y una mente consagrados. Dios no llama a la pureza para privarnos de algo, sino para preservarnos para lo mejor. El enemigo presenta este pecado como un alivio, pero lo que en realidad entrega es una copia barata de la verdadera satisfacción que se encuentra en la intimidad con Él. El gozo de un corazón limpio, la paz de una conciencia sin manchas y la fuerza de una voluntad sometida al Espíritu son recompensas que ninguna gratificación momentánea puede igualar. Isaías 48:17 lo recuerda:
Yo soy Jehová tu Dios, que te enseña lo que te conviene, que te encamina por el camino que debes seguir. La victoria en esta área no es solo un logro personal, es un testimonio vivo del poder de Cristo. En un tiempo donde la inmoralidad sexual se normaliza y la lujuria se promueve como entretenimiento, un creyente que camina en pureza se convierte en una luz que confronta la oscuridad. Esa luz no es producto de un esfuerzo humano, sino de una vida que ha decidido rendirse por completo al Señor, permitiendo que Él sea el centro de cada pensamiento, deseo y acción. Esta lucha, aunque intensa, tiene un final asegurado para el que permanece en Cristo. El enemigo puede tentar, pero no puede derrotar a un corazón que se aferra a la verdad de la palabra y se refugia en la gracia. El llamado no es a resistir únicamente, sino a avanzar, a edificar una vida donde cada área esté impregnada de la presencia de Dios, de manera que la tentación pierda su poder por falta de terreno fértil. El Señor promete restaurar lo que el pecado ha dañado y multiplicar el fruto de la obediencia. Quien elige la pureza no solo guarda su vida, sino que abre espacio para que el propósito eterno de Dios se cumpla sin impedimentos. Y en ese camino, cada victoria, cada pensamiento capturado y cada impulso sometido se convierte en una declaración viva que Cristo es suficiente y que su luz brilla más fuerte que cualquier sombra.